Vale, nos acercamos un poquito. Sí. Bueno, pues yo propongo iniciar la visita en la Plaza de la Libertad, que fue esta plaza recibe el nombre de Plaza de la Libertad de los años de la República. En el año 31, a partir del año 31, la República Española lo que hace es nombrar a las calles, bueno, pues con otros nombres diferentes, porque un cambio político como el que se da a partir del 31, pues va acompañado de iniciativas urbanas y tal. Entonces, en ese momento, esta plaza, igual y otras plazas y calles de Burgos, reciben otros nombres, pues de filósofos, de políticos, de izquierda o republicanos, etc. Y esta plaza recibió el nombre de la Libertad. En el año 36, después del 18 de julio, se cambia este nombre del Plaza de la Libertad y se llamó Plaza Calvo Sotelo. No se recupera este nombre hasta una iniciativa ya de los años 90, de varias organizaciones y tal, y el ayuntamiento, coincidiendo en ese momento, que era un ayuntamiento del PSOE, con Tierra Comunera, Izquierda Unida, vuelve a recuperar el nombre de la Plaza de la Libertad. En esta plaza, muy recogida, donde en aquella fuente, en la Edad Media, lo que había era abrevaderos de vacas, se levantó en el siglo XV este palacio, finales del siglo XV, este palacio que tiene ya estructura renacentista, pero guarda elementos decorativos góticos, como son todos los pináculos y esa crestería que corona el edificio. Es decir, que estamos en esa transición, en ese momento de transición entre ya los últimos edificios góticos y las primeras concepciones del espacio renacentista. Por lo tanto, estamos hablando de un edificio civil, no es un edificio religioso, es un edificio civil que fue concebido para albergar a los monarcas del momento, y que la primera fecha interesante es la de 1496, donde Isabel la Católica y su esposo Fernando el Católico, Fernando Aragón, reciben de su segundo viaje a Cristóbal Colón. Se le recibe aquí, en el Palacio del Cordón. La siguiente fecha interesante en el que estas paredes son testigos de un acontecimiento interesante es la fecha de 1512. En 1512 se promulga aquí las leyes de Burgos, que son unas leyes que a instancias de los dominicos, pues esa orden que viaja a América y se da cuenta en América de las tropelías que estaban cometiéndose de esclavitud con los indios, se escriben los dominicos, bueno, pues una instancia a Isabel la Católica diciéndole lo que estaba ocurriendo en América, y entonces Isabel la Católica organiza una especie de concilio con filósofos y teólogos del momento, juristas del momento, para hablar precisamente de si aquellos seres que habitaban en aquellas tierras eran súbditos. Si eran súbditos de la corona de Castilla, no podían ser esclavizados. Y si no lo son, ¿qué argumentos hay para decir que no eran, o que no tenían alma, en fin, o que no eran personas como pues los castellanos, como los naturales, que dicen en las crónicas, los naturales? De manera que se llega efectivamente a la conclusión, después de varios meses de trabajo aquí con todas estas personalidades, de que tienen alma, son como nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues no profesan la religión católica. En tanto que no profesan la religión católica, pues bueno, lo que dice Isabel la Católica es que la empresa de las Américas tiene que ir acompañada de una evangelización. Por lo tanto, hay que ir evangelizando a los naturales de América para que no sean esclavizados. Y todos aquellos que se nieguen o que pongan fuerza a ser evangelizados, pues entonces sí puede haber un trato pues de esclavitud hacia ellos, ¿no? Hay que ponerse en la piel de aquel momento, en el siglo XVI, en el que, bueno, en las guerras, etcétera, cuando se luchaba contra los infieles, todos aquellos que no fueran cristianos, pues bueno, recibían un trato prácticamente de esclavitud. Hay que recordar que hay algunas cifras que hablan de que en el siglo XVI en España hay cerca de 100.000 esclavos trabajando para las familias grandes, los hacendados, los señores feudales, etcétera. Por lo tanto,
había que evangelizarles para no ser esclavizados. Ese documento es un documento interesante porque en el momento que se debate sobre si son súbditos o no son súbditos, pasa a ser ya un tipo de texto de naturaleza de derecho internacional, o sea que las leyes de Burgos de 1512 viene a ser como el primer texto que tiene como esa especie de naturaleza de derecho internacional, y así se estudia en derecho y se contempla como tal. En el fondo, el resultado de las leyes de Burgos es que tiene un texto interesante, pero la aplicación material que se hizo sobre aquello pues no siguió los principios de esa ley. O sea, la esclavitud y el empleo de mano de obra forzada en las minas en América pues llegó a extinguir algunas de a acabar con algunas de las etnias de allá y a provocar un auténtico genocidio. Eso fue la práctica. Luego también daros cuenta de que hay algunos, como Cristóbal Colón, cuando firmó aquellos documentos antes de partir con Isabel la Católica, pues venían esos documentos que una vez que descubriese nuevas tierras, él sería propietario del 10% de lo descubierto. Era una cifra abismal. Entonces él fue el primero que empezó a traer, antes de 1512, de la ley de Burgos, empezó a traer esclavos, es decir, que él vio mucha riqueza en el comercio de esclavos, y conciliar las leyes con una práctica que, claro, ninguno de los reyes viajó allá, y los delegados que se mandaban eran fácilmente corruptibles, en fin, pues no hubo casamiento entre aquellas leyes que, bueno, son muy valoradas dentro de lo que es la historia del derecho. La siguiente fecha interesante de aquí pues es la de 1513, hablábamos antes de esa expansión del condado de Castilla frente al arrinconamiento que va sufriendo Navarra, por un lado por el reino de Aragón y los francos desde el norte. Bueno, pues en 1514 se firman aquí ya las capitulaciones donde el reino de Castilla termina por absorber al reino y desaparece como tal el reino de Navarra. Por lo tanto, son fechas interesantes que una vez que ya mueren los reyes católicos, Juana la hija, Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, pues bueno, pasan tiempo aquí en este palacio. Muere Felipe el Hermoso, queda como regente el padre de Juana, porque Juana pues dicen que no estaba en sus cabales. Total, que enseguida llega el hijo de Juana, Carlos V, que utilizó el famoso Carlos V, utilizó este palacio para recibir bastantes delegaciones diplomáticas de otros países con los que hubo relaciones diplomáticas. Es decir, fue un edificio muy interesante que empieza su declive como tal a partir del siglo XVII, y que, bueno, ha sido desde hospital, ha tenido funciones de cárcel, hasta que, bueno, saca Caja Burgos, creo que es en los años finales de los 80, principios de los 90, saca prácticamente del deterioro a este edificio, le restaura y lo convierte en sede de Caja Burgos. Bueno, y ahora, con la desaparición de Caja Burgos, pues forma parte de la Caixa. Lo que me interesa desde el punto de vista artístico, como veis, es que no es un edificio gótico que aspira arriba, que mira al cielo, que mira arriba a la divinidad, sino que es un edificio que baja abajo, que sienta ya los principios filosóficos del humanismo, y que por lo tanto es un edificio muy escuadrado, muy cuadrado, pero que guarda elementos todavía, como decía antes, de estética, como esa crestería con los pináculos, que rememora un poco lo gótico, como sabéis muy bien, de los elementos decorativos de la Catedral de León o de la Catedral de Burgos. Los vanos, las ventanas no corresponden en su tamaño, han sido ampliadas y modificadas con el pasar de los años. Vale. Bueno, el icono interesante, pero bueno, hoy dijimos que no vamos a hablar ni de la Catedral de Burgos ni del Cid Campeador, que ya bastantes años nos han dado la tunda con eso. Hay más cosas en Burgos de las que a mí me interesa enseñarles, ¿no? Aquí comienza uno de los ejes importantísimos de la ciudad de Burgos, que es la calle Vitoria. ¿La calle Vitoria? La calle Vitoria es esta. 2,5 kilómetros allá de la calle Vitoria está el barrio de Gamonal.
Ah, el de las flores esas. Entre el número 1 de la calle Vitoria, que aquí empieza la calle Vitoria, y el número 200 y pico, 2 kilómetros más allá, que ya es Gamonal, desde los años 40 el ejército construye más de 2 millones de metros cuadrados de instalaciones militares a ambos lados de este corredor. Uno de los primeros es el gran acuartelamiento de caballería, que está donde está el complejo de la evolución humana, el Museo de la Evolución Humana, que hay un gran acuartelamiento. En el año 38, en plena Guerra Civil Española, ante la falta de instalaciones militares, ya el gobierno de Franco, asentado en Burgos, en el Palacio de Capitanía, decide emplear el teatro principal como academia militar donde oficiales nazis de la Alemania nazi forman a cadetes, entre ellos algunos de los que luego fueron gobernadores civiles de la provincia de Burgos. Hay una cosa que es bastante generalizada. Desde el año 39 en adelante, la mayoría de gobernadores civiles de las principales ciudades son cargos militares de franquistas. Uno de ellos, que se formó en las academias nazis, fue Federico Trillo Figueroa, el padre de Federico Trillo Figueroa, que fue ministro de Defensa con aquel episodio del Jack. Bueno, el padre luego fue gobernador civil de Burgos. El héroe de Perejil también, el héroe de Perejil, héroe de Perejil, conquistó la hazaña aquella. Exacto. De casta le viene al gano. Espero que nadie se ofenda. Uno de los problemas que ha causado, una de las razones de los problemas que ha causado el conflicto de Gamonal, viene de esto que yo les cuento. Si después de que se construyen en torno a Gamonal acuartelamientos, barriadas militares, instalaciones deportivas militares, residencias de oficiales, en ese barrio que está creciendo, que nace en los 50 y que va quedando, digamos, rodeado, que está rodeado de grandes instalaciones militares, que cede el Ayuntamiento de Burgos, a precio de gallina flaca o regala al ejército, cuando el ejército empieza a modernizarse a partir de los años 80 y 90 y decide sacar los acuartelamientos de la ciudad, ¿devuelve esos solares al Ayuntamiento de Burgos al mismo precio que se los dio? No. Quedan en manos de los especuladores y quedan en manos de las grandes familias de constructores, Méndez Pozo, Arranzafinas, etcétera, los causantes de la ira de los vecinos de Gamonal. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo desde el 39, desde el 40, lo que es la presencia militar en Burgos desencadena luego todo un proceso de especulación y de juego, de enriquecerse con espacios públicos, espacios municipales, espacios de tal, y que van dejando arrinconado en uno de los barrios con mayor densidad demográfica de España, por encima del barrio de la Mina de Barcelona, etcétera, a un barrio constreñido, sin servicios, hablo sin guarderías, hablo sin servicios, me refiero a servicios sin institutos, sin centros de salud, sin nada de eso, arrinconado en un espacio de grandes extensiones en manos del ejército, que luego pasa, como digo, a las constructoras, y es donde hacen el negocio de la especulación inmobiliaria. Y ahí está la raíz del conflicto de Gamonal. Como se ha podido, bueno, investigar estos meses, desde enero hemos ido investigando a algunas personas, ¿no? Bien, vamos a dar la vuelta y nos pasamos del siglo XX, porque voy a hacer igual que la visita, vamos a hacer saltos atrás y adelante, si les parece, y espero que no sea mucha locura. Aquí estaban los puertos de salida, sin embargo, las oficinas administrativas, el consulado, donde se pagaban las tasas, donde se firmaban los seguros por si había naufragios, etcétera,
dejamos el cerro, abandonamos el cerro y vamos ocupando el río y vamos ocupando la llanada. El arco que da entrada a la ciudad. Era una de las entradas principales a la ciudad. Os comentaba que toda esta línea de fachada era la antigua muralla y no se ha conservado nada del lienzo de muralla. Aquí se tiró toda para construir casas en este nuevo espacio ganado al río, embellecido, saneado, que son los franceses, los primeros, curiosamente, ¿no? Los franceses que llegan en 1808 son los primeros que hacen las canalizaciones, se sanean. Pero nos vamos a detener en este arco, en esta entrada, que se hace en 1521, conmemorando la victoria de Carlos V sobre los comuneros. ¿Quiénes fueron los comuneros de Castilla? Los comuneros de Castilla fueron una agrupación, digamos, de pequeña nobleza, hidalgos, de campesinos y de otros gremios que, al ver amenazados sus intereses y los privilegios que durante siglos habían tenido por el poder omnímodo, por el poder absoluto de Carlos V cuando llega, porque sube los impuestos, bueno, es algo muy actual, porque sube los impuestos, porque grava los productos básicos, etcétera. Todos estos, como digo, estas corporaciones, estos gremios, estos pequeños hijos de algo, se levantan en armas para luchar por sus fueros en toda Castilla y esos comuneros son derrotados después de varias luchas, son derrotados por los ejércitos de Carlos V. Esos que son los terroristas de la época, porque así vienen las crónicas, son encarcelados y algunos de ellos tienen que escapar, esos comuneros escapan y son acogidos por la corona de Portugal. Y Carlos V muere e incluso su hijo Felipe II pide a la corona de Portugal que extradite a aquellos comuneros. Y aquellos comuneros no son extraditados por Portugal, sino que aquellos comuneros en el siglo XVI, finales del XVI, se montan en barcos y ¿a dónde van? América. A América. Y en América, en el siglo XVII, en 1678, están las primeras revueltas comuneras, que son las revueltas preemancipatorias, antes de que Bolívar, San Martín, los próceres, ¿no?, americanos, de la independencia de americanos, se levantaran en armas, ya estaban esas revueltas preemancipatorias que tienen origen en Castilla y que los principios básicos eran que aquellos que gobiernan su ciudad lo tengan que hacer sin un poder absoluto que les grave con impuestos, que, en fin, que someta a sus jóvenes a recluta de levas obligatoria para guerras que no eran las suyas, una serie de cuestiones muy actuales. ¿Qué hace Carlos V cuando somete a los comuneros? Erigir un arco conmemorativo a su grandeza y se pone al lado del Papa, se pone al lado de los grandes reyes y condestables de Castilla, haciéndose, bueno, pues descendiente, ¿no?, de los grandes, ¿no?, al estilo de los monarcas absolutistas. Y lo hace aquí en diálogo, fijaros, en diálogo con uno de los principales y más históricos puentes de entrada a Burgos. En el momento que se sale de Baja del Cerro y dejamos de ser un pueblo tan medieval y encastillado, ¿no?, a ser ya un pueblo de huertas, un pueblo ya que comercia con la lana, que tiene su consulado del mar, ya pasamos el río. Y pasar el río hay que hacerlo con un puente grande. Y el arco de conmemorativo a Carlos V no lo voy a poner de cara a la catedral, lo voy a poner de cara al río, al nuevo Burgos, al Burgos humanista, al Burgos del Renacimiento, que es el Burgos de la expansión a la otra margen del río. La fortuna en Castilla estaba en manos de los que vendían cabezas de ovejas y vendían la lana. Una industria asociada a la lana eran los pellejeros. Eran los que hacían los pellejos, porque ¿dónde se almacenaban los líquidos? Pues en los cántaros, pero sobre todo en los pellejos, en los odres, en los pellejos. La lana para hacer chambergos y chamarras y tal, y todo eso. Pero los pellejos eran necesarios para albergar el vino, para albergar el aceite, para albergar tantas cosas que se mandaban a América. Y tenían dinero el gremio de los pellejeros. ¿Y qué es un gremio? Pues un gremio era como un sindicato, de cierta manera, actual, porque los gremios en la Edad Media regulaban las horas de trabajo.
cuánto tenía que comer el aprendiz, o a qué años un aprendiz se incorporaba, el uso de los precios de venta de sus productos. Los gremios controlaban todo. ¿Qué ocurre a partir del siglo XVIII? Que empiezan las fábricas en Inglaterra, el domestic system, pues que va echando atrás la producción manufacturada, y la producción rápida va echando atrás a los gremios, por el trabajo artesano, por el trabajo industrial, el trabajo fabril, y entonces ahí surgen ya las grandes masas de obreros, y surgen también las trade unions, los sindicatos, ¿correcto? Entonces ahí en Inglaterra se vive también de forma confusa, ¿no? El cambio del gremio al sindicato, el cambio de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, como se vive aquí. Pero vamos a quedarnos ahí en los gremios, en el gremio de pellejeros, donde hacían los odres y los pellejeros. Ahora yo que sé qué gremio, el de los constructores de coches, algo así, ¿no? Porque nadie podía estar sin un pellejo en casa o tal. O de informática. Claro. Entonces, ese gremio de pellejeros dice: nosotros vamos a tener un acceso propio a la catedral y vamos a financiar y a pagar la entrada que luego llamarían de los pellejeros, que la vamos a ver ahora, y que es una de las entradas, pues, para mí, una de las más hermosas, pero de las que menos he visitado. Y fijaros el poder que tiene este gremio para decir: pagamos la puerta de la pellejería. Una joya del arte plateresco, siglo XVI, de español, si lo consultáis por ahí, bueno, la puerta de la pellejería en Burgos. Pero bueno, la gente siempre se detiene en las portadas góticas. Bueno, no están mal, pero vamos a ver la entrada, la puerta de los pellejeros. Es una portada que mira, otra vez hablamos de los diálogos arquitectónicos, ¿no? Es una portada que mira a la pellejería, que mira al barrio, que mira al gremio de los pellejeros, que mira a su entrada, a esa placita. Y es una portada un poco atípica porque es uno de los Colonia, ahora no sé si era Francisco de Colonia. Francisco de Colonia tiene verdaderos problemas arquitectónicos para abrir ahí una portada, y para que esa portada, bueno, pues esté en sintonía. Esta cancela es posterior, es una pena porque no la podemos ver, la vamos a ver subiendo, porque es que además la visita es subiendo. La visita es subiendo. Sin embargo, fijaros que Juan de Colonia, ya Francisco de Colonia, diseña una entrada como que fuera un retablo. Si os dais cuenta, es que estamos viendo un retablo en el interior de la iglesia. Y luego, bueno, pues toda la decoración parece el trabajo, pues, plateresco. Y ahí viene arte plateresco, minucioso, y otro plateresco igual en Europa. Y bueno, digamos que esa entrada está arriba enmarcada por un arco acasetorado, en órdenes muy clásicos. ¿Qué es aquel elemento que hay a la derecha superior del arco? Eso es para evacuar el agua. Dices un vertedero de agua. Sí. Vamos a ver la de arriba. Perdona un momento. O sea que esta fachada la hicimos, esta portada. Como los gobiernos con los que se comunican, los de la aldea. Oye, que va para allá, no lo sé. Sí, que no se ha dejado. Vamos. Volvemos otra vez a hablar, nos vamos al siglo XVI, 1520, volvemos a hablar de los comuneros, aquellos primeros luchadores de la libertad, como les define Josep Pérez, Maraval, algunos otros historiadores, que algunas de sus motivos de lucha son muy actuales, por la soberanía, por el control del propio pueblo sobre los recursos, fuera poderes absolutistas, fuera de control, todas esas cosas, como digo, están muy actuales. Pues bien, se muere el espíritu comunero una vez que se decapita Padilla, Bravo y Maldonado en 1521. No muere el espíritu comunero porque decimos que viaja. Aquellos que logran escapar a la represión llegan a América, pero aquí quedan en el exilio interno, como tantos episodios de nuestra historia, los exilios internos quedaron luchadores. Y aquellos comuneros, en el momento que viene ya la contemporaneidad del siglo XIX, pues esos luchadores por la libertad, los liberales del siglo XIX, buscan la memoria de aquellos comuneros.
Hago aquí un paréntesis. Viene 1808, la guerra de la independencia, entran los franceses. Y en la lucha contra los franceses hablábamos en Olmos de Atapuerca que hubo episodios heroicos de guerrilleros campesinos que se echan al monte. Uno de esos guerrilleros campesinos que se echa al monte y que lucha contra los franceses es Juan Martín Díez, apodado El Empecinado, porque era de un pueblito de la provincia de Burgos, que hoy pertenece a la provincia de Valladolid, Castrillo de Duero, que por allí pasaba un río que, bueno, generaba las orillas del río la pecina, la pez, como una especie de sustancia negra. Y los pueblos de alrededor apodaban a los vecinos de Castrillo de Duero, los empecinados, más bien como apodo despectivo, los sucios. De ese pueblito sale un bandolero, sería llamado por los franceses, un guerrillero, por la historiografía española, ¿no?, que logra llegar a ser general y logra el reconocimiento del general Wellington y de otros, y su apodo, el empecinado, a partir de aquel momento pasa al diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimo del tenar, como sinónimo del que tiene tesón, ¿no? De manera que alguien empecinado es alguien con tesón, tenaz, con arrojo. Bueno, eso fue gracias al personaje este del empecinado, que una vez que se expulsa a los franceses, él con su grado de general, hay un episodio de 1820 al 23 que es el trienio liberal, es decir, que logra haber una sonada militar de grados medios liberales, militares liberales, que exigen a Fernando VII una constitución, libertad de prensa, dice, libertad de expresión y otra serie de libertades. Y en ese momento, este general, el empecinado, liberal él, lo que hace es, le nombran gobernador civil de Zamora, y coge con un destacamento y se va a Villalar de los Comuneros, donde hubo aquella batalla en 1521, y exhuma una gran fosa y saca de allí lo que él piensa, porque no había antropología forense en aquellos momentos, ni ADN ni nada, y saca de allí lo que él piensa que son los tres líderes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, porque intenta no solo darles cristiana sepultura, estaba en una fosa común con 40 carros de piedras encima, sino que intenta también rescatar los principios políticos de los comuneros para instaurarlos como orientación en la base política de los liberales del 19. ¿Qué pasa? Que ante la amenaza de que ese trienio liberal, de que esos años liberales se extiendan, Fernando VII habla con sus amigos conservadores y católicos, ultracatólicos de Europa, y mandan a los 100.000 hijos de San Luis. Ejércitos austriacos, franceses también, conservadores, cristianos, y sofocan y vuelven a instalar, se reinstaura la Inquisición, se derogan las libertades y hay cerca de 10.000 exiliados, entre ellos muchísimos profesores de universidad, que en aquellos años pues están hablando cuestionando la creación divina de la naturaleza y otras cosas que ya empezaban a venir de Inglaterra. Son expulsados de sus cátedras. ¿Y qué hace Juan Martín Díaz el Empecinado? Se exilia a Portugal, de nuevo Portugal, un espacio donde recoge 300 años después a los comuneros del siglo XIX. Se exilia en Portugal, pero él piensa, a través de sus contactos, pues que si vuelve y negocia, pues que bueno, puede volver a recuperar su cargo y en fin, tal, pero no. Fernando VII y enemigos personales que tenía en la zona de Castrillo de Duero y Roa de Duero, etcétera, le están esperando, le engañan de cierta manera, él viene y es apresado en un pueblo cerquita de Roa de Duero, y es apresado y se le lleva a Roa de Duero. Si algún día venís a Roa de Duero veremos dónde estuvo encarcelado, aparte de ver el parque arqueológico que enseñamos allí, veremos también algunos episodios de estos.
y se le encierra, está 2 años encarcelado, a él y a su hijo, se le confiscan todos sus bienes y es ejecutado en la Plaza Mayor. Bueno, a la horca. Lo que pasa es que muere antes abayetoneado, con las bayetas se ensañan con él porque rompe las cadenas, en fin, ahí ni siquiera Wellington y otros generales logran interceder en movimientos diplomáticos que hace para ver si logran su... Él hasta el último momento pensaba que iban a conmutar la pena, pero no es así. Resulta que el alcalde de Roa, uno de sus enemigos personales, y que hace todo lo posible por matarle y crear de aquello un gran festejo popular con días de fiesta para el pueblo y un mercado que se hace ese mismo día hasta hoy día, ese martes, ¿no? Curiosamente, con el paso del tiempo, aquella venganza personal, etcétera, se vuelve contra él. Y aquella persona que murió, en el empecinado, es como que todas las personas que rememoran al empecinado y que en aquel momento, pues, hombre, empezaron a ver que aquello fue una salvajada realmente, se vuelve contra la conciencia de ese alcalde que tiene que salirse, exiliarse y muere en Francia, curiosamente, y allí escribe las memorias, donde él atormentado muere por, bueno, al final aquello se volvió contra él, una especie de maleficio del empecinado que le atormentó el resto de sus días. El empecinado, por haber muerto en provincia de Burgos y tal, y por suscripción popular en 1848, una suscripción popular en otro momento, en otro intersticio liberal que hay ahí, se le trae, se le exhuma también de una fosa común allí en Roa y se le trae aquí y se le entierra ¿dónde? ¿Dentro del cementerio? No, fuera del cementerio, porque él era liberal, de cierta manera, bueno, pues en principio no ateos, pero bueno, un poco agnósticos, y recibe sepultura fuera, no le dejan poner este monolito dentro, y está fuera. La familia del empecinado pide que sea trasladado todo esto allá. ¿Está aquí? Aquí están sus huesos ahí dentro. Dentro de este monolito, ¿no? Sí, dentro, el empecinado. De manera que lo que un poco la visita, desde 1512, luego lo que he querido representar es que, bueno, son estos momentos, estos intersticios de luchas por las libertades, de saltos adelante, saltos atrás, pero que esa memoria no la tenemos que perder de cara a construir una sociedad mejor. Vamos a acabar por aquí, bajando a lo que fue la cárcel de mujeres y penal republicano, aquí abajo, y ya de ahí a tomarnos una cerveza. Hay un germen propio indígena, digamos entre comillas indígena, de construcción de libertades, que no viene de fuera, que estaba ya aquí y que tiene su particularidad muy castellana, muy de aquí, que es el movimiento comunero. Es verdad que la Revolución Francesa influye, y eso hay que verlo, pero no perdamos de vista el sustrato, que ha sido sepultado. Ha sido ocultado. Pero no les dejaban ver tierra, o sea, no los dejaban respirar. Claro. Entonces, ahora volvemos al siglo XX, como os comentaba, muere el empecinado, bueno, todo esto, y viene el siglo XX. Y todas estas casas son construidas durante la Primera República. ¿Verdad? Nacho, todas estas casas, estos chalecitos, son construidos fuera de Burgos, lejos, ferroviarios, sí, son las casas de la UGT, otras casitas allí pequeñas. A partir del 18 de julio del 36 hay aquí varias sacas que llaman, ¿no? Varios camiones se llenan con personas que son cogidas por los grupos de Albiñana y todos estos grupos fascistas, exacto, y de aquí fueron desaparecidos varios. Estas casas de aquí son las casas de la República. Se habla, ¿no? En Burgos sí que ha habido siempre un sustrato antes, durante la República ha habido gobiernos municipales republicanos. Durante la Guerra Civil y la instalación de la Capitanía de Franco en Burgos, lo que era donde bueno, estaba la sede del gobierno fascista en Burgos en el 38, Burgos se llena de militares, pero se llena también de un inmenso exilio interno. Toda esa gente que no muere, que no es llevada a las sacas, que no está en las fosas comunes, como Estepar, que hay cerca de 1000 personas, un pueblo aquí a 20 kilómetros, y se va a iniciar dentro de poco una exhumación, una fosa de 1000. Pero esa es una de tantas que hay en la provincia de Burgos. Todo el resto de la gente, ¿qué era? Pues la gente que tenía miedo y callaba, pero que era ese exilio interno. Y en Burgos se construye un gran penal
bueno, ya estaba de antes, pero ese penal va a servir para albergar a muchísimos presos políticos que vienen, presos pues que son andaluces, muchos de ellos, que venían jornaleros del campo, andaluces vinculados a la CNT, vinculados a otros sindicatos, vienen a Burgos. Y vienen a Burgos y con ellos vienen sus familias, sus mujeres y sus hijos y sus hijas, que para estar cerca de sus padres, que igual tenían penas de 15, 20 años de prisión, pues venían a buscar trabajo en las casas de sus verdugos, porque aquí había un porcentaje altísimo de militares y mandos medios, intermedios y altos, donde tenían servicios domésticos que no eran otros que las mujeres de los presos políticos. Esto es así, hay censos. Sobre esto hay un estudio muy interesante de un historiador, Luis Castro, que se llama Burgos, capital de la Cruzada, donde ha hecho un trabajo sociológico interesante y se habla de los números. Pues esas mujeres, algunas de ellas, que consiguieron la clandestinidad luchando, a pesar de seguir trabajando para mandar algo de comida a su marido a la cárcel, etc., y buscarse la vida y sacar a los hijos adelante, fueron encarceladas aquí en la cárcel de mujeres. Algunas de ellas, y además el ensañamiento con la mujer republicana fue mayor casi que con el hombre, por ese doble objeto de mujer, de ser republicana y ser mujer, ¿no? Pues las violaciones, etcétera. Entonces aquí se ha levantado este monumento. Ahora, bueno, el edificio, como veis, un edificio sobrio, un edificio todavía sin ventanas, ¿no? Pues lo que era una cárcel pequeña, hacinadas, las mujeres aquí. Ahora es un teatro, ¿no? Donde, bueno, pues hay conciertos, hay obras diferentes, cine, etcétera. Y esta escultura, en conmemoración un poco, en recuerdo a los presos y presas políticos. ¿Estas barras qué significan? Bueno, pues es como que están rompiendo, están saliendo los barrotes, ¿no? Los barrotes de la celda. De la celda. Y bueno, pues ese es el otro Burgos. Los Burgos que hoy día, pues a pesar de, bueno, de seguir teniendo gobierno del PP, con el porcentaje de abstención tremendo, o sea que no hay una representación clara, con un 30 y tantos o 40% de votos, no representa ni muchísimo menos la mayoría, por lo tanto, quiero decir que, bueno, luego los episodios de Gamonal, una resistencia vecinal interesante, también una nueva demostración de fuerza y de poca negociación y de especulación inmobiliaria, como pretendían hacer con el Boulevard, el parque, lo habéis oído, pues ha vuelto a la. Este es el Burgos, igual no sale tanto en los medios que os he hablado yo. Así que bueno, pues ay, que se más, escapó del aquí ruido. acabamos la. Muy bien. El castillo todavía los restos. ¿Y eso qué es? Mándame toda la información de la experimental que haga para que tenga un. ¡Ay, cuidado que te caes! Hostia, José Antonio, ¿dónde vas? Ahora. Esto le voy a coger porque igual es mi compañero que anexiona a Burgos en el año 52 como barrio. No se come. Ahora es el nombre del campo. La batalla. Sí. Dejarle hablar y después. O sea que bueno, Gamonal, barrio por todo el mundo conocido. Luego hablaremos en Burgos de Gamonal un poco. Tiene una iglesia muy interesante. Mira, vamos a entrar en una plaza castellana que no se ha modificado en sus Villarramiel, Villarramiel bien. casi microscópico. Bueno, pues esa tendencia ya del Renacimiento, como es el plateresco, tiene, bueno, en España su época dorada, vamos.
Pero fijaros Yo una con el cosa, seminario, tiene toda la pinta. volvemos De otra vez a seminario hablar. a hotel.